Y desde el sector industrial se ha expresado la felicitación hacia el nuevo presidente de la República. Ha señalado que están dispuestos a aportar. Y es que entre los pilares de las propuestas de gobierno de Daniel Noboa están la generación de empleo y el combate a la inseguridad. Pero eso no se hace con una varita mágica, ni se hace solo. Requiere de la participación del sector privado y de la sociedad en su conjunto. Lenin Artieda ya está con nosotros. Lenin. Fernando, Samantha, generalmente cuando un presidente se sienta en la silla primaria de Carondelet, le llueven los pedidos de cientos de gremios que tiene el país, pero parece que eso está empezando a cambiar. Y le vamos a dar los buenos días a la abogada María Paz Gervis, quien ya se encuentra en los estudios de la capital, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y buenos días a todos quienes nos escuchan a través de la señal de Coavisa. Conocidos los resultados del último domingo, usted ha expresado su felicitación al presidente electo, a su equipo. Ha recordado que el país tiene muchos desafíos en materia económica, política y de seguridad, y ha dicho también que todos los sectores tenemos que aportar para superarlos. ¿Qué están dispuestos a aportar los empresarios en esta ocasión, en este difícil momento, al país? Bueno, es como lo hemos hecho hasta ahora, estamos dispuestos a aportar con trabajo, con sacrificio, con cumplimiento de la ley. Pero obviamente esos son como los mínimos, eso es lo que hacemos a diario. Yo creo que lo que estamos dispuestos en este momento es a subirnos al tren de desarrollo, y para eso se requieren liderazgos. Y por eso es que es fundamental que las nuevas autoridades, en este caso nos hemos enfocado en quien va a ocupar el puesto de la presidencia de la República, pero es importante también hacer un llamado a todos los poderes del Estado. Nosotros estamos muy atentos a cuál es la agenda que se va a trabajar en la Asamblea Nacional. Recordemos que la última asamblea nos quedó debiendo demasiado a la ciudadanía. Entonces creo que en el momento, en la coyuntura tan delicada que enfrenta el país, es fundamental que todos los actores de la sociedad nos sumemos a una misma línea, y para eso se requiere liderazgo. Si tomamos precisamente el caso del empleo, yo creo que tenemos que partir del hecho de que hoy por hoy en el Ecuador tener empleo adecuado, empleo formal, constituye un privilegio y no un derecho. Y creo que esa es una situación dramática que tenemos que aceptar como real. Y ya vamos a lo del empleo, pero antes, el sector empresarial le ha pedido al gobierno, al actual, militarizar puertos y militarizar también las vías más peligrosas del país. Ese es quizás apenas un paso en todo el camino que se debe recorrer. ¿Están conscientes ustedes de que esa propuesta no es suficiente y que es necesaria una intervención mayor en donde el sector empresarial juegue un rol preponderante? Definitivamente, Lenin. Y si usted, precisamente en este comunicado que sacamos hace un par de días, usted no se puede imaginar cuántas semanas y cuántos días vamos con debates profundos, sesudos y legales. Y le digo por qué. Porque tenemos muy claro que las medidas para combatir el desafío de seguridad en el país deben ser a largo plazo. Deben ser medidas a largo plazo que vienen desde el origen, desde la estructura, y que no basta con las medidas parche, pero simultáneamente a lo que nos enfrentamos quienes hacemos empresa, y debo decir los ecuatorianos y ecuatorianas todos los días, es que nos están matando en las vías. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que si bien nosotros hemos mantenido una actitud muy prudente de apoyo a la estabilidad del país, porque ese es nuestra responsabilidad, pero yo sí le puedo decir que la semana pasada, por ejemplo, el número de secuestros, de extorsión en vías, en puertos, inclusive, es muy triste lo que voy a decir, de muertes violentas a choferes de camiones repartidores, incrementó de manera exponencial. Y entonces, ¿qué pasó con el sector productivo? Nosotros, en sintonía con el gremio de transportistas, todos afiliados al Comité Empresarial Ecuatoriano, mantuvimos varias reuniones urgentes y analizábamos esta situación. Y por un lado, nosotros no podíamos desconocer que estas actividades o este recrudecimiento de la violencia definitivamente respondía también, o podemos intuir que respondía a la coyuntura política. Estábamos de cara a un proceso electoral que requería que la fuerza pública vele por la seguridad y por la armonía y la independencia del proceso. Y fíjese usted cómo operan las bandas criminales. Simultáneamente recrudeció la violencia. Entonces nosotros estuvimos horas reunidos debatiendo que por un lado teníamos personal del transporte, choferes secuestrados, amordazados, pérdidas de productos en camiones, en el caso de la sierra, en el caso de la costa, la violencia en los puertos, que es ya incontrolable. Entonces decíamos,
tenemos que cuidar a nuestra gente, es nuestra responsabilidad. Si se para la actividad comercial, se para el país, pero al mismo tiempo sabíamos que debíamos mantener la prudencia del momento político. Entonces nos debatimos entre el largo plazo y la coyuntura que no podemos desatender. Y ese comunicado que lo sacamos el día martes fue fruto de mucha reflexión, analizando el estado de emergencia vigente y pidiendo medidas específicas a las autoridades. En Colombia, a inicios de este siglo, se cobró un impuesto al patrimonio a los sectores más pudientes para atender los gastos extraordinarios en los que incurría el Estado en el desarrollo de acciones para recuperar la seguridad democrática. Acá no hay guerrilla, pero sí hay terror en las calles. ¿Ustedes, los empresarios, estarían dispuestos a asumir este sacrificio adicional? Nosotros estamos dispuestos a sumar el hombro y asumir nuestra parte de contribución, como lo hemos hecho hasta ahora. Yo sé que existe todo un mito frente a que lo único que buscamos desde los gremios es que no se pague impuestos. Eso no es cierto. Creo que lo hemos demostrado ampliamente, pero aquí no se trata de posicionar el rol de los gremios. Yo creo que aquí lo importante es dejar de lado esos debates que pueden ser muy políticos y quedarnos realmente en las soluciones de fondo. Si es que existe un proyecto a largo plazo que atraviese, entre otras cosas, por una carga impositiva, pero vemos los resultados, pero por supuesto, ¿quién se puede oponer a eso? El punto es que un poco lo que hemos visto en el país es que cada vez que hay crisis siempre se vuelve al mismo sector, al porcentaje chiquitito de la población que sí pagamos impuestos. Y aquí la discusión no es de impuestos o no de impuestos, sino si realmente se es eficiente, si hay soluciones, si podemos trabajar en paz y con seguridad. Entonces, el mito de los impuestos no es lo que nos quita el sueño. María Paz, a propósito de los 87 años, y qué bueno que eso quede claro, a propósito de los 87 años de la Cámara de Industrias y Producción, ustedes invitaron al exministro de Hacienda de Chile, a Andrés Velasco, quien en la sesión solemne y también en este espacio dijo que el Ecuador debe tener claro que va a tener que asumir el pago de la factura que generan los errores estructurales del manejo económico, ya sea con una eliminación de subsidios, ya sea con un incremento de tributos. ¿Ustedes creen que hay quizás una tercera vía o son esos dos los andariveles en donde se tiene que definir el futuro de la reforma tributaria aquí en el país? Yo le agradezco mucho por traer a colación la presencia del profesor Velasco, que nos iluminó en varios espacios. ¿Por qué? Porque asumió el debate de la crisis fiscal del país. Entonces, sí, ciertamente he escuchado a varias personas que se quedaron con la parte de, es que habló de tributos. Bueno, también, ¿por qué no? Y creo que no existe mayor muestra de que el sector productivo lo tomamos tan en serio, la responsabilidad del país que amamos, del país donde vivimos y del presente, porque cuando hablamos de que los choferes de nuestros camiones y nuestros trabajadores están siendo secuestrados, estamos hablando del presente. Y pensamos en el futuro cuando queremos un país para nuestros hijos y para nuestros nietos y para nuestra vejez. Entonces, todo esto atraviesa por un debate responsable. El profesor Velasco planteó varias cosas. Tuvo una frase que la voy a repetir, que él dijo que era de su ex jefa, la expresidenta Bachelet, muy preciso, que dijo, no existe un principio más progresista que hablar de un equilibrio fiscal, de un balance fiscal. Y yo creo que debemos empezar por ahí. Esto implica asumir un debate donde se plantearon varias cosas. Se planteó que la generación de algo distinto a los dólares sería un disparo en el pie. Planteó también, por ejemplo, que el salario mínimo vital del Ecuador es muy alto en la región y que eso no hace competitivo, que la rigidez de la estructura normativa en materia laboral, es decir, del Código del Trabajo, no nos permite ser innovadores. También planteó que esto va a atravesar por nuevas cargas impositivas. Yo lo que creo es que cuando viene una persona con esta trayectoria académica y política frente a una crisis real que está atravesando el país, tenemos que romper mitos y asumir los debates de manera académica, política y responsable. Y eso es lo que estamos liderando desde la Cámara de Industrias y Producción. Y por supuesto, este debate apenas inicia para resultados que necesitamos hoy día. María Paz, el Daniel Noboa, candidato, le dijo al país que bajaría del impuesto a la renta para las empresas con el objetivo de tener mayor recaudación y de incentivar la generación de empleo. Pero entre la eventual decisión tributaria y el objetivo final hay procesos, no hay una consecuencia directa. Dígale entonces al gobierno electo cuál es, desde su perspectiva, María Paz, lo que debe ocurrir para que el sector privado se decida a invertir más y a generar pues más plazas de trabajo.
Efectivamente, la generación de empleo, como mencionaba el presidente electo en su plan de gobierno, él propuso atraer la inversión extranjera. No podemos estar más de acuerdo en que esa es una de las tantas salidas, pero quizás nosotros no tenemos tan claro cómo se va a traer más inversión extranjera. Recordemos que uno de los elementos para tener inversión extranjera es, por ejemplo, la seguridad jurídica, y eso se construye todos los días. Nosotros sí creemos que existen muchas formas de generar empleo que pueden ser incentivos específicos y capacitar a la fuerza laboral y dar, por ejemplo, créditos, mecanismos de financiamiento mucho más asequibles para nuevos emprendedores y también crear así nuevas oportunidades. Entonces creemos que lo recibimos de muy buen agrado que el nuevo gobierno esté pensando en la generación de empleo, y creo que después de la campaña lo que corresponde y lo que ya hemos solicitado desde el Comité Empresarial Ecuatoriano es poder tener reuniones de trabajo, porque el tiempo es corto, las necesidades son inmensas y las propuestas donde nosotros queremos sumar, sugerir y ver cómo podemos ser útiles, como lo hemos hecho con todos los gobiernos, están ahí. Es una suerte de tradición que cuando llega un gobierno todos los sectores que conforman el tejido social pues aparezcan con un pliego de peticiones que tienen un hilo conductor, el requerimiento de más y de más dinero. Y el problema no va por el lado de la legitimidad de esos pedidos, sino por la triste realidad de que los recursos son limitados. Nunca, o quizás muy pocas veces, se ha visto a estos sectores decirle a algún gobierno: miren, a estos problemas nosotros estamos dispuestos a aportar de esta forma, queremos contribuir con estas acciones. El empresariado, María Paz, va a romper con esa tradición y le va a decir al nuevo gobierno cómo piensa contribuir. Usted dice, por ejemplo, podrían generarse incentivos específicos que nos permitan generar empleo. ¿De qué incentivos estamos hablando? Vamos por parte, estimado Lenín. Yo creo que en primer lugar tenemos que romper algunos mitos. Yo escucho siempre eso de que el empresariado solo pide dinero, que el empresariado no va con propuestas. Fíjese usted que yo voy un año como dirigente gremial y puedo decir a ciencia cierta que es el año que más he trabajado en mi vida. No hay un día de descanso. Trabajamos sábados, domingos. Ayer estuvimos en el Comité Empresarial Ecuatoriano, el Comité Ejecutivo, reunidos hasta altas horas de la noche, trabajando precisamente en propuestas. Entonces yo creo que quizás una de las lecciones que tenemos es que tenemos que comunicar más. Cuando nosotros pensamos en que estamos ya pidiendo una reunión, evidentemente, con el presidente electo, estamos pensando en cuáles son en 18 meses esas 3 prioridades, valga la redundancia, prioridades principales, porque hay tantas urgencias en el país y donde nosotros evidentemente vamos a ir a plantear nuestras preocupaciones, pero también donde vamos a ir nosotros con sugerencias, porque no somos nosotros el tipo de sector, no lo hemos sido tradicionalmente, que solo pedimos dinero, como se dice, o que solo vamos a pedir cosas en campaña. Fíjese usted que en el Ecuador 9 de cada 10 empleos están generados en el sector privado. Yo creo que eso da cuenta de trabajo y siempre de oportunidad de mejora. Por eso mismo, María Paz, la voz de ustedes es importante, y entonces cuando indicaba hace un momento que incentivos focalizados podrían generar un boom de contrataciones, llama la atención y quisiéramos saber cuáles podrían ser esos incentivos. Bueno, un boom de contrataciones no. Yo creo que nos encantaría encontrar algo que genere un boom de contrataciones, pero vemos que la generación de empleo es mucho más compleja. Pero, por ejemplo, quiero hablar de una iniciativa que lideramos desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, que es la Agenda de Empleabilidad, que habla más allá de generar plazas de empleo, porque eso definitivamente no se hace con un programa, sino que son un cúmulo de cosas. Pero pensamos que debería crearse mecanismos de seguridad social que sean progresivos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando lo hacemos tan rígido y solo existe un tipo de contrato que permite la afiliación social, entonces vemos que muchos de los nuevos empleos, de los empleos de gente joven, no están reflejados en la seguridad social, causándonos 2 problemas. Por un lado, trabajo no formal o no adecuado, como establece la ley, y por otro lado, debilitamiento del sistema de seguridad social. En segundo lugar, nosotros creemos que estamos obligados a que la normativa laboral mire
el trabajo 4.0. Esto quiere decir que existen modelos híbridos, que no está regulado cómo se trabaja de manera telemática, que no está pensado en las condiciones de trabajo para jóvenes, para mujeres, para estudiantes. Entonces yo creo también que así como hablamos abiertamente de que muchos cambios pueden atravesar por la generación de nuevos o de otros tributos, también tenemos que estar dispuestos a hablar de nuevas formas de empleo. El problema, María Paz, tenemos que abrirnos. Cuando se plantean este tipo de cosas, el problema, María Paz, es que inmediatamente desde un sector se dice, ya está el empresariado planteando que se restrinjan derechos. Lamentablemente hay dogmas en todas partes, mucho más de lo que debería, pero yo tengo mucha fe en los ecuatorianos y ecuatorianas y sé que vamos a asumir con responsabilidad este debate. El momento que hablamos que apenas el 55% de los trabajadores están en la formalidad, creo que ese dato no nos puede dejar a ninguno de nosotros por fuera de un debate responsable sobre la calidad y el tipo de empleo que queremos tener. Esa es la realidad, que apenas la mitad de los trabajadores estamos en la formalidad. Eso es dramático y nos hace responsables a todos y a todas. María Paz Hervis, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias. Gracias, María Paz, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Un buen día para usted, Andrea. Tú tienes más información.